Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. A todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy, 21 de febrero, quiero traer a la entradilla de este programa los ecos que están llegando de una entrevista que se realizó el miércoles de la semana pasada, el 12 de febrero, en un conocido programa de gran audiencia de una cadena española de Antena 3, un programa que suele ser de entretenimiento, que se llama El Hormiguero, pero en el que de vez en cuando pues, se entrevista a alguna persona con alguna con algún tema de profundidad. Y este fue el caso. Este fue el caso porque fue entrevistada Marian Rojas Estapé, que es una médico psiquiatra, muy conocida también pues por el hecho de que es hija del psiquiatra Enrique Rojas, y su madre es notaria y profesora universitaria Isabel Estapé. Bueno, digamos alguien que ha nacido en una familia, digamos, con una raigambre, es hija y nieta de psiquiatras, y bueno, pues digamos que es una profesional declaradamente católica, que tiene pues una visión de la psiquiatría pues que es singular, que también además tiene la capacidad de publicar muchos libros pues en un nivel popular de divulgación, y que está teniendo bastante eco, ¿no? Con bastantes críticas. Por supuesto que aquí cada vez que alguien se moja un poco en esta vida, enseguida le llueven críticas, pero me pareció que allí se llegaron a escuchar cosas en un programa de máxima audiencia que fue importante que eso se escuchase. Entonces voy a poner un corte de tan solo un minuto y 20 segundos, en el que cuando el entrevistador le pide que reflexione sobre cómo estamos, qué radiografía hace ella, pues responde lo siguiente. Un análisis rápido de cómo está en este momento la sociedad. ¿Qué es lo que más nos define en este momento, como seres humanos, como raza en este momento? Yo te diría que todos tenemos los mismos síntomas, más agudizados o menos agudizados. Nos cuesta prestar atención, nos cuesta concentrarnos, nos cuesta mucho más empatizar con las personas, y nos cuesta tolerar el dolor, el sufrimiento, el malestar, el aburrimiento. Cada vez tenemos peor tolerancia a la frustración. Y eso tiene unas consecuencias, porque no nos enteramos de las cosas, nos cuesta profundizar, nos cuesta enterarnos, nos cuesta entender al prójimo, al que tenemos enfrente, y luego todo nos molesta, todo nos irrita, y eso genera, lo hablaremos luego en la corteza prefrontal, un pensamiento polarizado: o te quiero o te odio, o esto es bueno o esto es malo. Y esto a nivel personal, familiar, social, político, económico, tiene graves consecuencias, porque polarizados, sin corteza prefrontal, que es la que me ayuda a entender al otro, yo no puedo empatizar y entender tu punto de vista. Y ahí tenemos un grave problema. Estamos hechos una calamidad, te voy a decir. Bueno, hay una cierta degradación cognitiva que me preocupa, sobre todo porque las máquinas y la inteligencia artificial no deja de mejorar. Mejoramos las máquinas, degradamos la parte mental, y ahí estamos nosotros intentando sobrevivir. Y por eso lo importante es que cada uno diga: ¿qué puedo hacer yo para salvar mi mente, para salvar mi espíritu, para salvar mi corazón, mis relaciones humanas y proteger mi salud física y psicológica? Claro, porque Bueno, este fue el corte. Este es el corte brevemente de un minuto, en el que ella, hay que reconocer qué capacidad de síntesis tiene, ¿eh? O sea, hace una descripción en la que yo resumiría, por una parte subraya la dificultad de atención y de concentración. Es decir, yo traslado, ¿no?, a la lectura de la antropología
cristiana y de la espiritualidad, yo diría esa falta de atención y de concentración de la que ella habla, es una dificultad de interioridad, estamos dispersos completamente, ¿eh? Habla también de una dificultad de profundizar, de entender al prójimo, ¿no? Y yo hablaría de una carencia de racionalidad, de capacidad de discernimiento. Habla de una dificultad de empatizar entre las personas, que con qué facilidad, ¿no? Pues sentimos a los demás como ajenos a nosotros, ¿no? Extraños a nosotros, que obviamente nosotros desde nuestra perspectiva cristiana, ¿no? Pues diríamos, es que en el fondo es lo que Jesús nos dijo, amar al prójimo, ¿no? La importancia de amar, en todo amar y servir. Habla de cómo nos cuesta, todo nos molesta, nos irrita, de ahí se lleva, ¿no?, a una tendencia a la polarización que es evidente, que está manifiesta, ¿no?, en la sociedad, en la cultura, en la política, ¿no? Hay una tendencia a la irritación tremenda, ¿no? Que es una referencia obviamente a esa llamada que nos hizo Jesús a la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, los pacíficos, ¿no? Y luego subraya pues la poca tolerancia al dolor. Todo nos molesta, no tenemos capacidad de frustración, ¿no? O sea, no sabemos sobrellevar cualquier cosa que nos ha contradecido, ¿no? En la que nos hemos sentido contradecidos. No tenemos capacidad de afrontar las frustraciones, el malestar nos hunde, ¿no? Que es que podríamos decir, no, tenemos un problema porque nos hemos hecho enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz. No sabemos abrazar la cruz, no tenemos humildad. A mí me llamó la atención porque esa descripción que hizo ella, ¿no? Nos cuesta prestar atención, concentrarnos, profundizar, entender al prójimo, empatizar con las personas. Todo nos molesta, nos irrita, nos lleva a la polarización. No sabemos tolerar el dolor, el malestar, la frustración. Todo eso en el fondo, pues dicho por un psiquiatra, ¿no? Pues es lo que dice un diagnóstico de ver la enfermedad moral de nuestro mundo, la falta de interioridad, la falta de racionalidad, discernimiento, amor al prójimo, paz, mansedumbre, humildad, abrazo a la cruz. Me acordé, ¿no?, al escuchar esa entrevista, me acordé de una famosa frase de Ortega y Gasset, que dice: no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa. Claro, lo peor que puede acontecer es que la carencia de sentido pues nos deje ciegos, nos deje sin luces, sin focos para saber por dónde debemos conducirnos, ¿no? No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa, ¿no? Todos estos síntomas que esta psiquiatra, ¿no?, pues allí en ese programa de máxima audiencia, allí de una manera rápida presentó, y obviamente habló ella desde su perspectiva bioquímica. Bueno, pues obviamente, ¿no?, las ciencias luego entre ellas tienen que complementarse. La perspectiva psiquiátrica después tendrá que complementarse con la psicológica, y la psicológica con la espiritual, ¿no? Todo tiene que complementarse, pero en el fondo creo que al final la clave de todo esto no son más que manifestaciones, consecuencias de la enfermedad del hombre, de la enfermedad del alma del hombre, cuando ha perdido el sentido, cuando ha perdido el rumbo, cuando ha perdido el por qué y el para qué, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido de mi vida. No sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox
Spotify, también en Amazon Music y también en la página web www.enticonfio.org. Allí hay un apartado de Sexto Continente donde están los programas anteriores, e incluso también en esa página enticonfio.org uno puede seguir este programa emitido por el canal de vídeo Twitch en directo. Bueno, vamos adelante y voy a comentar en el programa de hoy distintas cuestiones de actualidad, pues tal y como este programa de Sexto Continente, ¿no?, tiene como carisma especial que tenemos, ¿no?, que es el de tomar el pulso al devenir de nuestro tiempo e intentar hacer una lectura desde la perspectiva de la doctrina social católica. Esta semana ha habido una noticia que ha pasado bastante desapercibida. Bueno, claro, es que ocurren tantas cosas, pero es una noticia que, claro, que sin duda alguna es muy reveladora de las ideologías, ¿eh? Y hay que decir que la noticia es la siguiente, ¿no? El grupo político Sumar, que está liderado por Yolanda Díaz, pues vicepresidenta en el gobierno, pues ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre la escuela concertada, que obviamente quiere acabar con la escuela concertada en España, impedir que obtenga financiación y explícitamente lo dice, tendente a que haya una única red de enseñanza en España, una red pública. Bueno, como también este programa pues se escucha fuera de España, subrayo que este político pues es socio del gobierno en este momento, está también sosteniendo al gobierno socialista de Pedro Sánchez y obviamente no es nuevo el posicionamiento de estos grupos que son de alguna manera deudores del comunismo y del marxismo. No es novedosa su posicionamiento, pero claro, que en este momento presenten estas iniciativas cuando están coaligados con el gobierno, pues tiene una actualidad muy especial, ¿no? Esta iniciativa pide al Ejecutivo que celebre una mesa sectorial con las comunidades autónomas y administraciones competentes con el fin de establecer una red escolar pública única, en la que no se deriven recursos públicos a financiar opciones privadas, dice ella. Aquí, por cierto, es obvio que hay una batalla del lenguaje. ¿No? Pues al marxismo le gusta hablar de escuela pública versus escuela privada. Claro, como si la escuela católica o la escuela de iniciativa social laica no fuese pública también. Es que la palabra público la quieren hacer sinónimo de estatal. Lo que no es estatal no es público, es privado. Lo lógico sería no hablar de escuela pública versus escuela privada, sino lo lógico sería hablar de escuela estatal versus escuela de iniciativa social. Pero claro, aquí lo de la iniciativa social le llaman privado. No queremos que haya iniciativas sociales. Aquí la única iniciativa es la del Estado. Fijaros qué ideología tan marcada no está detrás de esto. Bueno, se buscaría con esta iniciativa que el Ejecutivo obligue a las administraciones competentes a no destinar, por ejemplo, suelo público para construir en colegios concertados, entre otras razones, ¿no? Yolanda Díaz, o la formación liderada por Yolanda Díaz, subraya que es que estos centros concertados generalizan, leo literalmente, el levantamiento de barreras de entrada, sobre todo, dice, con el mecanismo de cobro ilegal de cuotas, lo cual atenta contra el derecho a la gratuidad en las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos. Hombre, claro, si tú estás destinando unos fondos insuficientes, ¿no?,
para la escuela concertada, claro, entonces dice, están atentando contra la obligatoriedad de que sea pública, de que sea gratuita. Claro, tú estás infrafinanciando. Claro, y ahora dices que ellos están cayendo en la ilegalidad de cobro ilegal. Claro, que las escuelas concertadas lo que están haciendo pues es decir, bueno, pues aportaciones voluntarias, esto no sé, que obviamente es una especie de forma de complementar la infrafinanciación que el Estado realiza sobre las escuelas concertadas. Lo que es obvio es que el Estado destina a una plaza de escuela concertada un tanto por ciento muy inferior que el que destina a una plaza de la escuela estatal. Entonces uno dice, oiga, ¿por qué no financia usted al mismo nivel? Porque los padres de unos alumnos y de otros han pagado los mismos impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que usted esté ideológicamente impidiendo que los impuestos de los padres lleguen a la escuela que ellos libremente quieren elegir para sus hijos, ¿no? Bueno, ha habido reacciones que, como digo, pues han tenido poco eco en los medios de comunicación, pero ha habido reacciones de algunas patronales de la enseñanza concertada. Han subrayado que los centros de enseñanza concertada son abiertos, plurales y que hacen posible, independientemente del nivel socioeconómico de quienes están en estos colegios, el derecho de las familias a elegir libremente el tipo de educación que consideran más conveniente para sus hijos, ¿no? Lo que deben hacer los responsables políticos no es atacar ese tipo de enseñanzas, dicen desde un comunicado de la patronal, sino aprobar una financiación justa que solvente el déficit actual, ¿no? Garantizando la gratuidad del coste real del puesto escolar y permitiendo que las condiciones de trabajo de sus profesionales docentes pues sean equiparables a la de los centros estatales, ¿no? Bueno, se trata de una iniciativa que no es nueva, que ya en su tiempo Pablo Iglesias, ¿no?, el fundador de Podemos, la campaña autonómica del 2021, también presentó esta iniciativa. Habló él de supresión progresiva de los conciertos educativos, única red de centros de titularidad y gestión pública, ¿no? Y entonces aquí vuelta la burra al trigo. Entonces, ¿qué lectura haría uno? Bueno, obviamente que se les ve el plumero, ¿no? En el sentido de que no creen en la libertad educativa. Creen que tiene que haber una única red de educación controlada por el gobierno. Es el gobierno el educador. Las familias no son reconocidas como titulares de ese derecho educativo de sus hijos. Es el gobierno el que educa. No creen en la libertad educativa, está claro, ¿eh? Pero también hay que decir otra cosa, ¿no? Aquí hay una estrategia. ¿Por qué se presenta esto ahora? Porque por otra parte, a ver, vamos a ser claros, no les dan los números para que una iniciativa así vaya a ser aprobada en el Congreso de los Diputados. No. O sea, no tienen mayoría parlamentaria para aprobar una cosa como esta, ¿no? Entonces, ¿por qué se utilizan estas cosas? Pues mira, se utilizan estas cosas porque en el fondo acaban siendo estrategias de distracción. Si resulta que tenemos el partido que ahora mismo pues sus referentes mediáticos, ¿no?, les están acusando, o están saliendo escándalos en este propio partido, pues de acusaciones de comportamientos, paradójicamente, ¿no?, quienes tanto han luchado contra el machismo, resulta que sus dirigentes en sus propias filas, pues resulta que ahora tienen denuncias de comportamientos indebidos y de abusadores frente a mujeres, etcétera, etcétera. Pues ahora, claro, se sienten totalmente pues abrumados por los focos mediáticos que les acusan de este tipo de casos, y entonces dicen, venga, vamos a sacar aquí cosas que intenten distraer la atención. En el fondo es quererse primero diferenciar de otros dentro de la coalición del gobierno, pretender diferenciarse y utilizar esto como una maniobra de distracción, ¿eh? Tiene por una parte un punto publicitario, aquí estamos nosotros, y por otra parte una maniobra de distracción, como digo. Pero,
queda claro que aquí hay un punto clave y determinante, que es, como siempre hemos dicho, la familia. El mundo político se divide en dos. La cultura actual se divide en dos. Los que creen en la familia y los que no creen en ella. Los que creen que la familia es la célula básica de la sociedad, que tiene el derecho de ver, ¿no?, de tomar las decisiones sobre su cosmovisión y elegir y optar, ¿no?, optar en la vida, y quienes no creen para nada en que la familia, ¿no?, sea la célula básica de la sociedad, y por lo tanto es el Estado el que controla a los individuos. El marxismo dice que la célula básica de la sociedad es el individuo. Claro, sí, el individuo desvinculado es perfectamente manipulable. Bien, pues esta es nuestra reflexión de entrada. Y la segunda, pues como no podía ser menos, es una toma también de pulso de la situación geopolítica que estamos viviendo. La verdad es que nunca hubiésemos pensado que íbamos a ver en tan poco tiempo, después de que el 20 de enero, creo recordar que fue cuando Donald Trump pues tomó posesión de su cargo, nunca hubiésemos pensado que en tan poco tiempo íbamos a ser testigos de un bandazo geopolítico en tan corto tiempo, en solo un mes, ¿no?, que nos deja perplejos, ¿no?, de un bandazo y una falta de equilibrio increíble. Sobre todo estoy hablando en primer lugar de Ucrania. Es verdad que teníamos esperanza, porque el candidato entonces Donald Trump, él hablaba de que iba a tomar, ¿no?, a tomar como objetivo el acabar con la guerra de Ucrania. Y claro, lo que pasa es que nunca había dicho cómo, nunca había manifestado cuál era su estrategia, cuál era su plan para poder hacerlo. Lo que nunca hubiésemos pensado es que la manera de acabar con la guerra de Ucrania fuese pegando una puñalada por la espalda a los ucranianos. Eso es lo que jamás hubiésemos pensado, ¿eh? Y hemos visto que de una manera descaradísima, pues así está aconteciendo. Resulta que el presidente Trump se reúne, o mejor dicho, sus delegados, ¿no?, se reúnen con los delegados de Putin en Arabia Saudí. Además lo hacen sin haber hablado previamente ni con la Unión Europea ni con los interesados, que son los ucranianos, y llegan a una serie de acuerdos. Y la serie de acuerdos es básicamente pues que Rusia se queda con los terrenos que ha ocupado, y a Estados Unidos se les da el derecho de explotación de los recursos naturales de Ucrania, para resarcirse de los 500.000 millones de dólares que ellos calculan que han invertido hasta el momento en esta guerra, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, para poder hacer una cosa como esta, abiertamente dicen que el presidente de Ucrania es un dictador. Donald Trump ha dicho públicamente que es un dictador, que su nivel de popularidad es bajísimo, que tiene el 4% del nivel de popularidad. Vamos, cuando la última encuesta que se ha hecho habla del 52% del nivel de popularidad. No voy a ser yo el que esté aquí defendiendo a Zelensky, ni mucho menos. Pero claro, es obvio que le están pegando una puñalada por la espalda, y incluso también el presidente Donald Trump pues recuerda públicamente el pasado del presidente. Fue un cómico, era un cómico. ¿Cómo un cómico ha podido ser presidente? Bueno, a ver, madre mía. Es obvio que si Ucrania, ¿no?, finalmente no cedió a las presiones que Rusia le hacía, si no cedió, si se mantuvo, y finalmente eso costó la invasión de Rusia, si eso fue así, es porque Estados Unidos estaba detrás diciéndoles: resistid, que vamos a estar con vosotros y os vamos a apoyar. Es obvio, ¿eh? Basta tener un poco de memoria y saber que antes del 24 de febrero del 2022, Zelensky
ya había hecho afirmaciones diciendo, bueno, tendremos que ceder, pues tendremos que renunciar a entrar en la OTAN. Incluso todos recordamos una entrevista que hizo en Reuters, en la agencia Reuters, en la que dijo pues que bueno, pues que quizás Ucrania había soñado con entrar en la OTAN, pero tendría que renunciar a ello, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, y después se le dijo, no, tú tienes derecho, tú tira para adelante, tú di que vas a entrar y nosotros te vamos a apoyar. Y entonces digamos que Europa y Estados Unidos le apoyaron, le dijeron, tú da la cara que estamos detrás tuyo. A ver, eso fue así, ¿eh? Y todavía todas esas declaraciones están al acceso, son fácilmente, ¿no?, pues rescatables todavía en Internet. Eso fue así. Entonces, de alguna manera, se le empujó a que se resistiese ante las presiones injustas, pero ante las presiones de Rusia se le animó a que se resistiese. Entonces se meten en una guerra, meten por detrás, le meten miles y miles de millones para intentar luchar contra Rusia, no puede, y ahora de repente dicen, venga, pues la culpa de todo la tuviste tú y ahora nos echamos para atrás. Es increíble cómo puede acontecer esto. A ver, ¿cómo se puede manipular a un país para lanzarlo a la guerra, para desgastar a tu enemigo? Y una vez que ya hemos llegado a esta situación, ahora nos vamos a repartir la tarta. Venga, tú te quedas con lo que has invadido. Incluso Donald Trump ha llamado la atención, ¿no?, de los dirigentes del G7, diciéndoles que no es correcto que digan que Rusia ha sido una potencia invasora en Ucrania. Tú te quedas con lo que has ocupado y yo cojo y veo cómo me resarzo de los 500.000 millones que se dice fácil, ¿no? Entonces, claro, uno dice, madre mía, cómo se escribe la historia, pero qué inmoralidad, qué inmoralidad, ¿no? Y además de esto saca uno pues una enseñanza muy clara, ¿no?, que es que de la guerra no se saca cosa buena. O sea, la guerra nos hace inmorales. Se matan a los inocentes, se matan a los inocentes, de la guerra no se saca cosa buena. Me vais a permitir que haga un recuerdo de mi infancia. Recuerdo que nuestro difunto padre solía decirnos que él con la guerra lo que haría sería, pues a los dirigentes que se quieren enfrentar y que quieren declarar la guerra, meterles en una habitación y encerrarlos, encerrarlos hasta que saliese lo que tuviese que salir de entre ellos, pero que no salpiquen sus decisiones al resto de la gente y a las cientos de miles de personas que han muerto. ¿Para qué? Mira ahora en qué queda esto. Y ahora nos dicen que hay que aumentar el gasto militar, que hay que aumentarlo. Pero ¿para qué vamos a aumentar el gasto militar? Si al final las guerras comienzan cuando Estados Unidos y Rusia quieren y terminan cuando ellos quieren, según su conveniencia económica. ¿Para qué vamos a aumentar el gasto militar? Si es para mal. Si es para mal, como hemos observado en este momento. ¿Para qué ha servido tener esa potencialidad detrás de Ucrania? Pues para nada, pues sencillamente para que después nos repartamos las cosas. Es un error el entrar en la dinámica belicista. De la guerra no viene más que odio y mal. Sí, ya sé que existe un principio de legítima defensa, pero es que se sabe cómo se entra en una guerra, pero no se sabe cómo se sale. Si le llegan a haber dicho a los ucranianos hace 3 años, ¿no?, que iba a ocurrir esto, finalmente se hubiesen quedado perplejos. Hubiesen dicho, venga, hombre, vamos a poner una autopista y que vengan aquí los rusos y hagan lo que les dé la gana. Total, para esto. Bueno, creo que esta lectura es necesario hacerla, ¿no? Y antes de seguir con el siguiente tema, pues vamos a tener nuestro momento de oración, y me voy a servir de una canción de María, de Marcela de María y Campos, Bienaventurados. De los que son pobres es el reino de los cielos, y
son mansos, la tierra poseerán. Dichosos los que lloran, pues serán consolados. El hambre de justicia ese día se saciará. Y serán dichosos por una eternidad. Bienaventurados serán los misericordiosos, hallarán misericordia. Los de corazón limpio, cara a cara Dios verán. De los perseguidos es el reino de los cielos. A los que siembran paz, hijos de Dios los llamarán. Y serán dichosos por una eternidad. Bienaventurados serán. Y cuando los insulten y calumnien por mi causa, alégrense que el Padre los recompensará. Así persiguieron también a los profetas, y el cielo será el premio por su fidelidad. Y serán dichosos por una eternidad. Bienaventurados serán. Y serán dichosos por una eternidad. Bienaventurados Continuamos en esta edición de Sexto Continente, en la que, entre otras cosas, estamos hablando también de una lectura desde la doctrina social de la Iglesia del devenir geopolítico, que en estas últimas semanas se está disparando. Hemos hablado del tema de Ucrania, vamos a hablar ahora del tema de Gaza. En Gaza continúa todavía, ¿no?, esa tregua. Dios quiera que sea una tregua que no se rompa, porque hay momentos en los que se hacen amenazas de romperse, etcétera. Ayer tuvo lugar la entrega de 4 cadáveres por parte de Hamás, con una escenificación absolutamente abyecta, ¿no?, pues en la que intentaban allí, pues bueno, sencillamente servirse del dolor de cuatro, vamos, no son 4 familias, porque uno de los en concreto son una madre y dos hijos. Se suponía que habían entregado esos cadáveres, porque ahora después Israel ha dicho que resulta que uno de los cuerpos pues no coincide el ADN. Bueno, en fin, verdaderamente es crítica la situación, y la posibilidad de que una tregua se rompa en esta situación pues es muy alta, y tenemos que orar por la paz. Bueno, pero en medio de este desaguisado, en el que uno de los problemas, obviamente, ¿no?, es que el pueblo palestino en Gaza se haya puesto en manos de un grupo terrorista, y claro, ponerse, por muchas injusticias que haya sufrido y padecido, ponerte en mano de unos terroristas, ese es un problemón. Es que, claro, hace que tu causa, pues por muy justa que fuese como punto de partida, que quede absolutamente deslegitimada. Pero claro, eso en absoluto puede ser algo que justifique pues que se haga una propuesta, una reacción absolutamente desproporcionada, en la que cientos
decenas de miles de personas, unas 50.000, sean masacradas, y sobre todo en absoluto justifica la propuesta realizada por Donald Trump diciendo pues que vamos a solucionar esto diciendo, venga, los 2 millones de palestinos que están aquí, nos quitamos de aquí, los sacamos todos fuera de Gaza, los sacamos de aquí, los mandamos a Egipto, los mandamos a los países limítrofes, y aquí hacemos pues, un complejo turístico. Israel le entrega esto a Estados Unidos, y Estados Unidos hace un complejo turístico en Gaza, un complejo turístico de lujo, y se ha acabado. A ver, esto parece mentira, pero esto es la propuesta de Estados Unidos. Entonces, ayer yo compartí en redes sociales pues una noticia, ¿no? Una noticia que me ha parecido importante, y es que en Tierra Santa ha habido una declaración unánime, se han encontrado, para hablar del tema, una declaración unánime de todos los líderes cristianos de Tierra Santa. Entonces, es breve, vamos a compartirla, porque obviamente el hecho de que todos los cristianos de Tierra Santa, claro, estamos hablando de pues los católicos de rito latino, ¿no? Como el señor Pier Battista Pizzaballa, pero no únicamente los católicos de rito latino, también los católicos orientales, los ortodoxos, los coptos, los siríacos, anglicanos, protestantes, todos los dirigentes cristianos, que prácticamente son todos, porque en Tierra Santa obviamente todas las iglesias cristianas están representadas en Tierra Santa. Todos ellos han hecho una declaración unánime contra la idea de vaciar Gaza, contra esa propuesta, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, pues su declaración, que como digo, creo que tiene mucha importancia, porque es escuchar la voz de los cristianos del lugar, que tienen un conocimiento del terreno. Su declaración ha sido la siguiente, la leo y la voy comentando. Está fechada en el 14 de febrero, por lo tanto está fechada la semana pasada. Como custodios de la fe y la conciencia cristianas en esta tierra sagrada, alzamos nuestras voces con dolor y firme determinación ante el continuo sufrimiento en Gaza. La devastación que se ha desplegado ante los ojos del mundo es una profunda tragedia moral y humanitaria. Se han perdido miles de vidas de inocentes y comunidades enteras están en ruinas, con los más vulnerables, niños, ancianos y enfermos, soportando penurias inimaginables. En medio de esta angustia, nos vemos obligados a denunciar la grave amenaza de los desplazamientos masivos, una injusticia que golpea el corazón mismo de la dignidad humana. La población de Gaza, familias que han vivido durante generaciones en la tierra de sus antepasados, no deben verse obligados a exiliarse, despojados de lo que les queda de sus hogares, de su patrimonio y de su derecho a permanecer en la tierra que constituye la esencia de su identidad. Como cristianos, a ver, atentos a esto, como cristianos no podemos permanecer indiferentes ante tal sufrimiento, pues el Evangelio nos ordena defender la dignidad de todo ser humano. Las palabras de nuestro Señor nos lo recuerdan, y aquí viene una cita de Isaías 10, 1, 2. Ay de los que dictan leyes injustas y promulgan decretos opresores para privar a los pobres de sus derechos y negar la justicia a los oprimidos. Esta es la cita contundente que se ha elegido en esta declaración de Isaías 10, 1, 2. La voy a repetir. Ay de los que dictan leyes injustas y promulgan decretos opresores para privar a los pobres de sus derechos y negar la justicia a los oprimidos. Sigue adelante la declaración. En este momento crítico, reconocemos y apoyamos la posición de Su Majestad el rey Abdullah II de Jordania, del presidente el Sisi de Egipto y de otros, cuya postura firme y de principios se ha mantenido clara e inquebrantable al rechazar cualquier intento de desarraigar a la población de Gaza de su tierra. Sus incesantes esfuerzos por proporcionar ayuda humanitaria, apelar a la conciencia del mundo e insistir en la protección
de los civiles ejemplifican el liderazgo en su más alto nivel de responsabilidad. Hago un pequeño alto y comento esto. La verdad es que, claro, no hay cómo conocer el terreno, porque nosotros vemos las cosas desde una distancia en la que además las noticias nos llegan absolutamente filtradas de una manera interesada. A mí me ha llamado la atención esta alabanza que han hecho todas las comunidades cristianas de Tierra Santa, esta alabanza que han hecho al rey de Jordania y al presidente de Egipto. Me han llamado la atención, porque obviamente ellos son conocedores de lo que el rey de Jordania y el presidente de Egipto están haciendo. Aquí habla de los esfuerzos humanitarios que están haciendo. Aquí están hablando de las resistencias a esta propuesta, ¿no?, de desplazamiento. Aquí están llegando muy pocas noticias. Me parece importante que los cristianos del lugar nos hagan llegar su visión, que desde luego estoy seguro que es bastante más certera, contrastada, que la que tenemos nosotros aquí. Pues porque obviamente lo que se nos cuente de un país que está en guerra está totalmente censurado desde la visión del ámbito político del país en el que se van a dar las noticias, ¿no? Continúo leyendo. Con este mismo espíritu pedimos también la liberación de todos los cautivos de ambos bandos, para que puedan reunirse con sus familias de forma segura. Además, hacemos un llamamiento a todas las personas de fe, a los gobiernos y a la comunidad internacional para que actúe con rapidez y decisión para detener esta catástrofe. Que no haya justificación para el desarraigo de un pueblo que ya ha sufrido más allá de toda medida. Que la santidad de la vida humana y la obligación moral de proteger a los indefensos pesen más que las fuerzas de la destrucción y la desesperación. Pedimos un acceso humanitario inmediato y sin restricciones a quienes lo necesitan desesperadamente. Abandonarles sería abandonar nuestra humanidad compartida. Ojo, que están pidiendo un acceso humanitario inmediato y sin restricciones, lo cual quiere decir que eso que se nos ha contado, de que en este alto el fuego, en esta tregua, ojalá indefinida, en la que estamos, ¿no?, pues que ya pueden entrar ya las ayudas humanitarias, pues vemos que no es de manera total, sino que tiene todavía restricciones. Y concluyen diciendo: al elevar nuestras oraciones por los que están de luto, por los heridos y por los que permanecen firmes en la fe en la tierra de sus antepasados, recordamos las promesas de las Escrituras. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a los que se inclinan. Salmo 145, 14. Que el Dios de la misericordia fortalezca a los afligidos, ablande los corazones de los que detentan el poder y traiga una paz que defienda la justicia, persevere la dignidad humana y salvaguarde la presencia de todas las personas en la tierra y a los que pertenecen. Pues está firmado por todos los líderes de todas las iglesias cristianas y está firmado en Jerusalén. Bueno, obviamente una declaración unánime que vosotros la habéis escuchado, habéis tenido noticia de esto a través de los grandes medios de comunicación. ¿A que no? Yo tampoco. O sea, que vamos a ser claros. Aquí hay una, obviamente, manipulación. Es importante, en mi opinión, que dentro de ese desaguisado que hay, de ese enfrentamiento entre Israel, ¿no?, y el fundamentalismo de Hamás, vamos a matizar más, entre el gobierno de Netanyahu, ¿no? Porque claro, aquí una de las cosas es que te llaman antisemita, antijudío, por criticar lo que está ocurriendo en esta guerra. Mire, eso es como si a mí me llamasen antiespañol por criticar a don Pedro Sánchez, al presidente del gobierno español. El que critique al presidente del gobierno de España no es antiespañol. El que critique lo que hace, lo que ha hecho, ¿no?, la barbaridad cometida por el gobierno de Israel, por el gobierno de Netanyahu, no es antijudío. Distingamos lo que son los pueblos de lo que son los dirigentes que los llevan a la ruina.
Me parece que esto es una explicación suficientemente clara, ¿no? Pero claro, vamos a decirlo, es decir, que es importantísimo tener un conocimiento del terreno. Y este comunicado debería de haber salido de los grandes medios de comunicación, porque dentro de esa visión irreconciliable, de ese choque irreconciliable entre un gobierno de Netanyahu y ese fundamentalismo de Hamas, pues es que creo que la solución está en la visión ponderada de los cristianos del lugar, que tienen un corazón que no está apegado a ninguno de los dos bandos en liza. Es que los cristianos de ese lugar están en un sándwich, porque, bueno, pues para el gobierno de Israel, esos cristianos son palestinos y punto, ¿no? Y para el gobierno de Hamás, para las autoridades de Hamás, esos cristianos palestinos son unos traidores. Esos cristianos que están como un sándwich auténticamente ahí, su voz, su discernimiento es importantísimo, porque su corazón no está pegado a los bandos en liza. Y entonces, por lo tanto, tienen criterio. Y lo que es impresionante es ver que tienen voz profética y una voz con esperanza. Bueno, pues esto es lo que hay. Y para completar el panorama internacional, pues porque hay que reconocer que el programa de hoy dice uno, madre mía, ¿cómo está el patio, ¿no? ¿Cómo está el patio? Pues sí, para terminar de comentar el panorama internacional, recordaréis los que sois seguidores de este programa que ya hice una referencia a cómo, pues dentro del programa electoral de Donald Trump, pues estaba la promoción de la fecundación in vitro. Y en efecto lo ha hecho, porque hay que reconocer que en un mes, o sea, aquí es curioso porque entre nosotros, por lo menos yo creo que en Europa, en España, cuando un gobierno entra, ¿no? Pues los cambios suelen ser muy poco a poco, demasiado poco a poco, yo creo, pero es que aquí en Estados Unidos es que de repente en un mes te firmo decretos y todo de repente le damos la vuelta al calcetín en un mes, ¿no? Bueno, pues en efecto, tal y como estaba dicho, Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para facilitar y promover la fecundación in vitro. Ha firmado una orden ejecutiva pidiendo al Consejo Nacional de Política de Estados Unidos que en un plazo de 90 días vea, pues, de cómo se lleva a cabo una financiación pública para que los costes de la fecundación in vitro sean baratos y se pueda popularizar y puedan, pues, recurrir a ellos todos los que quieran. Era una de sus promesas de campaña y hay que decir que ha generado, ¿no?, un fuerte rechazo en los grupos pro vida, que se oponen a la fecundación in vitro precisamente porque en ella se producen la destrucción de embriones humanos. Y la Iglesia Católica obviamente también se ha manifestado en contra de esta práctica. En concreto la presidenta de Life Action, Lila Ross, pues ha recordado en Twitter, en X, que tan solo el 7%, atención a este dato, tan solo el 7% de los embriones creados por la fecundación in vitro llegan a un nacimiento con vida. O sea, el 93% de los embriones de los seres humanos concebidos se quedan por el camino. Es una eugenesia, o se congelan o se quedan por el camino. O sea, que es que el 93% de los embriones son congelados definitivamente, son abortados espontáneamente o son descartados, el 93%, con lo cual hay que decir, para empezar, en Estados Unidos ahora mismo hay más de 1 millón de embriones congelados en Estados Unidos, crioconservados, más de 1 millón. Entonces, claro, dice uno, entonces, ¿dónde está nuestra política provida? ¿Dónde está la bandera provida que Donald Trump había abanderado? Y qué importante, obviamente, era no entregar nuestro corazón a quien no tiene un liderazgo íntegro, a quien pone una vela a Dios y una vela al diablo rápidamente.
Entonces, bueno, pues los líderes pro vida han instado a Donald Trump a detenerse, a que estudie en profundidad la fecundación in vitro, a que se dé cuenta de cómo se está desde esa industria aprovechando de la desesperación de las familias, acabando con seres humanos en la etapa embrionaria, promoviendo la eugenesia. Ya, al rato lo va a hacer, pero bueno, obviamente los líderes pro vida han dicho lo que tenían que decir, ¿no? Ya han subrayado que no debería de haber ninguna financiación pública para esto, ¿no? Y por cierto, un filósofo católico, Edward Fesser, en redes sociales ha publicado, ¿no?, pues un mensaje que me parece muy interesante. Dice: los católicos y otros pro vida deben preguntarse ¿qué dirían si un demócrata hubiese hecho esto? Si ahora no dicen lo mismo cuando lo hace Trump, entonces su lealtad al partido ha superado su lealtad a la religión y a la ley natural. Toma reflexión, de Edward Fesser, que es un filósofo católico. Bueno, pues es que obviamente aquí vamos a dejarnos de lealtades. Mi corazón no está en ningún partido. Mi corazón está en Dios. Mi corazón está en la ley natural. Y es una barbaridad, ¿no? Y hay que decir que hay otro tema interesante, y es que el debate sobre la fecundación in vitro dentro del Partido Republicano se intensificó en febrero del 2024, cuando hubo un fallo del Tribunal Supremo de Alabama que reconoció ciertos derechos legales a los embriones humanos. Claro, el Tribunal Supremo de Alabama reconocía que los embriones humanos tienen derechos legales. Entonces, claro, se produjo pues una auténtica crisis. Claro, si los embriones humanos tienen derechos legales, entonces no podemos estar produciendo embriones, descartándolos, congelándolos, porque tienen derechos legales. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, también republicana, firmó una ley que otorga inmunidad legal a las clínicas de fecundación in vitro en los casos de destrucción de embriones. O sea, es decir, que las clínicas de fecundación in vitro, al ver que el Tribunal Supremo de Alabama había dicho que los embriones humanos tienen derechos también, claro, de repente se ponen nerviosos las clínicas de fecundación in vitro y dicen: a ver si nos van a pedir ahora a nosotros, si nos van a pedir responsabilidades legales. Entonces acuden a la gobernadora, la cual dicta una ley que otorga inmunidad a las clínicas de fecundación in vitro. Toma ya. El fin justifica los medios. Este es, digamos, bueno, obviamente, esto es lo que está detrás de una acción como esta de Donald Trump, ¿no? El fin justifica los medios. Si esto es para que nazcan niños, el fin justifica los medios. Esto del fin justifica los medios es algo increíble porque se aplica, si os dais cuenta, dentro de esta crisis geopolítica en la que estamos ahora mismo, pues eso de que el fin justifica los medios, o sea, el fin lo justifica todo. Pues ya está. Si tengo que hacer una barbaridad para acabar con la guerra, la hago. Si tengo que hacer una barbaridad pues para que nazcan más niños, la hago. Si tengo que matar niños para que nazcan niños, lo hago. En el fondo, pues es una falta de fundamento ético. Es una falta de criterio ético, ¿no? Es la política desligada de la ética. Es la política al servicio del practicismo. Que el Señor nos conceda políticos, que nos conceda una política que crea que es servidora del bien común y que crea que es deudora de una ley natural que tiene su fundamento último en la ley de Dios. Porque existe una ley natural, existe unos derechos naturales, existe un bien común. Porque hay un Dios que es Padre de todos y que nos ha creado como sujetos que administramos su creación, la administramos, no somos dueños de ella, somos administradores y hay un bien común y tenemos que responder delante de Dios en nuestra conciencia, ¿no? Y por eso, ¿no? Pues tantas veces me habéis escuchado que hay dos clases de políticos, los que por la mañana consultan su conciencia
y los que por las mañanas consultan las encuestas de la prensa. Y son dos tipos de políticos, ¿eh? Y son dos formas de pensar, dos formas de abordar. El que consulta la prensa, obviamente él dice, aquí el fin justifica cualquier medio, y ya está, ¿eh? Yo para seguir gobernando hago esto, hago lo otro, hago lo que sea. Pero claro, el que consulta su conciencia y sabe que detrás de ella está la voz oculta de Dios, pues entonces las cosas las aborda de otra manera. Porque dice, el fin no justifica los medios. Y yo no puedo hacer el mal para buscar el bien. No puedo hacerlo. Que Dios nos dé la gracia, ¿no? de tener... Estoy cansado perdonad que me repita tanto, que Dios nos dé liderazgos, ¿no? Íntegros, maduros, con capacidad de discernimiento, ¿no? Tanto en la vida política, en la vida cultural y en la vida eclesial. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.